Soy Marta, vengo del campo de Tucumán, de los cañaverales, porque trabajaba mi padre en la zafra, en la caña de azúcar, y bueno, éramos todos chicos y no rendíamos casi al trabajo, nos cansábamos mucho y no rendíamos porque éramos chicos, y el trabajo de la zafra era pesado en ese tiempo, porque se cortaba la caña con cuchillo, se la pelaba y se la tiraba y se la pelaba para cargar los carros. Tampoco teníamos colchones, dormíamos en una... El colchón de nosotros era, el cojín era de bolsa alpillera, cubierta con pasto seco, maloja de la caña, y dormíamos así. Y bueno, comíamos muy poco. ¿Qué es la maloja de la caña? La maloja es lo que uno le saca a la caña y se seca, y hacíamos pasto seco. Y bueno. ¿Y esto que agarraban y armaban como un colchón? Armábamos el colchón y también cuando ya se secaba, cuando le metíamos en esa alpillera, nos tapábamos con la otra bolsa blanca esa, que era de harina, no frazada no teníamos, poco y nada. La comida era muy estricta, muy corta, muy pobre. ¿Y cuando no había comida, qué se hacía? Y cuando no había, algo había siempre, pero quedábamos con hambre, porque éramos muchos y el trabajo de la zafra hacía hambre porque era pesado. Y mi madre cocinaba en una ollita de fierro, era guiso de arroz, sea polenta, o sea un locrito pobre con la pata de la vaca, y nos llevaba. Y a veces quedábamos con hambre, pero la comida era muy medida, muy poca. Y a veces mi madre, cuando no alcanzaba la comida, no comía nada. Y bueno, y así sufríamos un poco. Pero lo que teníamos siempre era, porque había un campo y nosotros sembrábamos zapallo, poníamos sandía, teníamos en medio de los cañaverales encontrábamos una planta de manzana y comíamos eso, tuna, en fin. Pero lo que es una fruta comprada no conocíamos tampoco. Lo que me acuerdo es que mi madre tenía una vaquita que sacaba leche siempre y nos convidaba un poquito, pero como poca comida tenía la vaca, no tenía mucha leche. Y bueno, y un día no sé qué pascua comió, que se enfermó y se murió, entonces ahí se nos acabó la leche a todos nos. En serio. Nosotros cosechamos el zapallo, todas esas cosas, el anco, pero cuando está bien maduro no se podría, porque estaba bien maduro, y cuando nosotros llenábamos un balcón de zapallo, que cambiábamos en el tiempo que no había cosecha, por una azúcar, por una harina, para hacer tortillas, porque no, una vez que se terminaba la zafra, la caña de azúcar, el trabajo, y ya no había otra. Mi madre era buena persona, pero mi padre era su padre malo, que nos pegaba mucho de encima, que sufríamos hambre y todo, nos pegaba mucho. Nos pegaba mucho. Yo me acuerdo que mi hermano Andrés, una vez, pobrecito, estaba con su cuchillo grande pelando la caña y se cortó el dedo un poco con el cuchillo. Y como vio que le salía sangre, en lugar de ayudarlo, vino con una caña y lo garroteó bien. Y el chico, para que se asustó, cavó un pozo y metió la mano dentro de la tierra para no verse la sangre. En lugar de ayudarlo, le pegó con la caña, con la misma caña. ¿Ya se pudo venir para Buenos Aires? Bueno, yo muy joven sí me vine, porque siempre pensaba de sacar de esa pobreza que teníamos, de sacarlo de esa pobreza. Y bueno, pues muy joven sí, yo me vine, me casé con una persona mayor, pero buena persona, nos vinimos acá, y al poco tiempo él consiguió de traer todo, a mi madre, mi padre, todos aquí. Y bueno, aquí ya era otra cosa, pero mientras tanto pasó largo tiempo y el sufrimiento no era tampoco. ¿Y él también pasó muchas necesidades, chico? Todos pasamos necesidad, todos. Mi madre tampoco. Yo te cuento algo, que mi madre, una persona que luchaba y cocinaba, también era maltratada por mis padres, porque sus padres antiguos eran malos. Te cuento, mi madre tenía un solo vestido, y cuando hacía 40 grados de calor, se acotaba un rato, hasta que nosotros le lavamos un vestido, poníamos en el lugar más caluroso para que se seque. Un solo vestido, ya nosotros no comprábamos. Era cada 15 días mi padre agarraba una bolsa y se iba al pueblo, que eran como 30 cuadras,
y se iba y traía lo que él podía, venía a la madrugada muy tomado y con un poquito de mercadería, y cuando nosotros le decíamos que ya no había azúcar, ya no había harina para hacer pan, se enojaban, pero ya han terminado todo lo que le traje y no traía mucho con la bolsa al hombro y borrachito venía. Y más de 30 cuadras se caminaba al Tu pueblo. mamá solía hacer pan casero, ¿no? Siempre con leña. Hacíamos pan casero en el horno de barro. Y bueno, y así, porque el pan no se podía comprar, porque si no teníamos para cocinar mínimo, la harina era barata ese tiempo. ¿Sí? Y por ahí que nosotros criábamos gallinas, criaba mi mamá y cambiábamos huevos por otra cosa. Y ¿Y así, usted cuántos hijos crió acá en Buenos Aires? acá, 3. ¿Y cómo fue eso? ¿Tuvo que dejarlo, ir a trabajar? Bueno, sí, yo me iba a trabajar ya cuando no era muy chico y para ayudar, ya era otra vida, ya era otra vida. ¿Muchos años trabajó? Y comía, sí, 40 años acá en Buenos Aires trabajé limpiando casa, 40 años. En la época que no había tren, que se rompían las máquinas, veníamos caminando de calzada, que son como 3 estaciones hasta llegar acá, caminando por las vías en la oscuridad, y no había muchos trenes tampoco, y todo esto era campo, como la planta de las manos, no había casa, no había nada acá. Que había que frenar el tren para poder subir, había que hacer algo para que el tren pare. Y sí, pero a veces no paraba, pasaba de largo porque iba lleno y a veces no venía tampoco. Todo caminando. Sí. El sufrimiento de nosotros era muy, muy triste. Pero todo a veces ayuda para bien. Todo ese sufrimiento, ¿no? Porque le aprende uno a ser humilde de corazón y sencillo, de no creerse nada. ¿No es cierto? La humildad en el ser humano es muy bueno. Cuando uno quiere hacer algo de corazón, aunque sea de lo mínimo. Y tengo muchos nietos. Hasta bisnietos tengo en silla, porque a mí siempre me gustó comprar para compartir también. No, pero sí, cuando vino acá a Buenos Aires. Cuando se tiró el esfuerzo. Sin amor, no me acuerdo. Y comida, Brasil. Sí. ¿Y usted trabajaba de limpieza y el abuelo de qué trabajaba? ¿Y albañil? ¿Comprar y todo le costaba bastante o le era fácil? No, era más fácil, claro, pero a veces se ponía un poco más difícil porque él tomaba y dejaba un poquito de plata para comer, y eso no, de ahí no tenía que faltar porque él tenía que tener la platita para el vino. Pero después, bueno, pasaron los años y el Señor lo cambió, se entregó a Cristo y buen siervo de Dios hasta ahora, hasta ya recuerdo de la mala persona que era, cómo Dios lo cambió porque se dejó cambiar, transformar su vida, y hasta el día de hoy el recuerdo. Con decirte que a veces, antes yo iba al mercado y me decía una persona, ¿conoce usted a mí? Más o menos, le digo yo, claro, tantos años pasaron. ¿Se acuerda cuando íbamos a trabajar, iba a Pipildor también? Tempranito, a las 4 de la mañana, ahí me acordaba, ¿sí? ¿Qué fue lo más lindo de la vida, abuela? De conocer a Cristo. A conocer a Cristo y seguirlo y creerle. Eso es lo mejor que vi. Que a veces el enemigo lo tiene a mal traer uno porque sabe quién es uno. Yo no sabía, pero él sabía. Entre la pobreza, la dificultad, que hemos sufrido mucho, porque Dios sabía lo que íbamos a hacer. Vos, yo y cualquier persona. ¿Comiste, Joel? Ya comí, abuela, comí en casa de mi mamá. ¿Comiste ayer nomás? No, ya comí, abuela. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol.